Muchas gracias a todos, gracias embajador. Un agradecimiento especial a Cieplan y al BID y un saludo pues a cada uno de los asistentes, embajadores. Veo muchas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto y felicito que exista este espacio de discusión y que permita tratar estos temas tan importantes. Felicito también a Otto, ha hecho una excelente presentación por el lado mexicano. Yo tengo una presentación y les voy a pedir disculpas porque me voy a ir saliendo probablemente un poco de los slides porque quiero también contarles un poco la experiencia, más allá de los datos que también creo que son importantes resaltar, un poco la experiencia, como dice el embajador, estuve yo en la cancha y conozco un poquito acerca de pues estos trabajos que se vienen haciendo en la mesa de negociación de la Alianza del Pacífico. Y voy a empezar diciendo que la Alianza del Pacífico no es un TLC. Cada vez que puedo decirlo en espacios de este tipo, trato de resaltarlo porque no es un TLC, no es un TLC más, no es un acuerdo de negociación como los que usualmente hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años. Esta es una negociación totalmente distinta y tiene unas finalidades que, si bien contienen parte de lo que un TLC usualmente incluye, esto trasciende, va mucho más allá. Y para contextualizar un poco la experiencia peruana, permítanme decirles que hace unos 10, 12 años, estamos hablando prácticamente de 2001, el Perú era un país que en total exportaba alrededor de unos 6.000 millones de dólares. Hoy día el Perú está exportando más de 46.000, 47.000 millones de dólares. Hoy día solo Lima exporta lo que se exportaba hace 10 o 12 años, y esto se debe a una política de apertura comercial. Una política comercial que se inició en ese entonces justamente con... bueno, creo que esto no está funcionando, la varita se malogró. En fin, gracias, perdón. Una política que nos lleva a entender que hoy día hay 17 acuerdos de comercio exterior o de acuerdos de libre comercio que hace 10 años no existían. Solamente teníamos la Comunidad Andina y teníamos la LADI. Empezamos con el acuerdo con Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Singapur, Corea, Japón, todos los que ustedes ven ahí. Y continuamos con esta política de apertura comercial. Pero dentro de esa apertura de política comercial, y esta es una idea que resalto mucho, se tomó la política de Estado, no de gobierno, de establecer este tipo de negociaciones, pero con un contenido mucho mayor. Y nació esta idea de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico como un bloque de países. El Perú lanzó la iniciativa a 5 países, desde Panamá hasta Chile, la costa pacífica, y con la idea de constituir un bloque de países. Esto no es una tendencia ni política, ni decisionista, ni mucho menos, es simplemente 4 o 5 países que en su momento fueron invitados, que buscaban objetivos comunes, que tenían políticas relativamente parecidas, nortes parecidos, y la idea era constituir un bloque que permitiera maximizar las ventajas, las fortalezas de cada uno de los países, y por otro lado ir corrigiendo lo que naturalmente se va dando por el paso del tiempo. El Perú ha tenido un crecimiento de 6% en los últimos 10 años en promedio, y esto es natural en países que están en desarrollo como el nuestro, pero también es cierto que están muy expuestos a las tendencias internacionales. Entonces había que tomar la decisión de buscar consolidar la presencia a través de países similares, y hoy día tenemos a 4 países fundadores: México, Colombia, Chile y Perú, con más de 20 observadores, y esto se debe a que el proceso ha llamado mucho la atención en el sentido de ser un bloque que trasciende, como señalo yo, lo que usualmente han sido conocidos como tratados de libre comercio. Ahora, la apertura comercial, y esto es importante también resaltarlo, en cada uno de los 4 países ha servido como un pilar de crecimiento importante, porque permite un mercado ampliado de dimensiones pues realmente interesantes. En el caso de Perú, nosotros hoy día, por esta apertura comercial, incluyendo la Alianza del Pacífico, tenemos más de 4.000 millones de casi 5.000 millones de potenciales consumidores en cuanto al aspecto de mercancías se refiere. Pero por otro lado, la Alianza del Pacífico tiene un componente muy interesante de presencia internacional, y es ahí donde quiero hacer énfasis, porque la Alianza en este momento se encuentra probablemente en el pico de exposición que ha tenido desde su fundación o desde su creación. Y esto se debe a que los 4 países han sabido
levantar o evidenciar cuáles son estas fortalezas. Como bien señalaba Otto, la finalidad de la alianza inicialmente se ha dado para cubrir la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, pero esto no termina ahí, y por eso vuelvo a la idea de que esto no es un TLC, esto no tiene un deadline de conclusión de negociaciones, esto no termina, y ahí está la gran ventaja, es un proceso abierto de dimensiones, yo diría, inexploradas aún, porque tiene un potencial increíble de crecimiento en una serie de aspectos que tradicionalmente los países no hemos trabajado. En el caso peruano, esto se inició en el gobierno del presidente Alan García, hoy día lo continúa muy fervientemente el presidente Ollanta Humala, y estoy seguro que, al ser un proceso abierto, continuará con los presidentes que vengan en un futuro, nos ha permitido mantener esta política de apertura. Otro componente importante a resaltar en la Alianza del Pacífico es que la Alianza del Pacífico no tiene, como señalé, un contenido político. Acá no buscamos, y no se le dio ese contenido ni en el acuerdo marco, ni se le va a pretender dar un corte o contenido político que diga la alianza es un bloque que está en contra de otros bloques. Y pongo como ejemplo la presencia del Perú en la comunidad andina por un lado, en la Alianza del Pacífico por otro lado, y evidentemente somos parte, pues como muchos de los países, todos los que estamos acá, de la OMC, probablemente en algunas otras negociaciones multilaterales también estemos presentes, pero eso no quiere decir que la alianza ha sido creada para escindir, al contrario, este es un bloque abierto, los fundamentos propios del tratado constitutivo justamente así lo dicen, y eso ha permitido que hoy día, como señalo, haya más de 20 países observadores, muchos de ellos con la intención de, en un futuro cercano, ingresar como miembros plenos. ¿Cuál fue la ventaja y probablemente cuál fue la forma más transparente de permitir este concepto? La Alianza del Pacífico en su constitución básicamente lo que hace es pone a disposición una serie de conceptos de apertura comercial, de libre movimiento de personas, capitales y servicios, y dice, todos los que quieran venir a este club, si lo podemos llamar club, pueden ingresar. No prejuzga, no genera ningún contenido, digamos, contrario al mismo, y hoy día, por ejemplo, países como Costa Rica, que están en el proceso de adhesión, pues yo estoy seguro en los próximos meses o el año que viene ya serán parte de este proceso. Hay otros países como Panamá y países que no son ni siquiera de la región que están interesados en un acercamiento, dentro de las categorías que el propio sistema de la Alianza del Pacífico permite, que son desde los miembros plenos, que somos los 4 presentes el día de hoy, a candidatos u observadores que tienen un rango menor, pero que tienen una participación interesante. Regresando un poco a la experiencia peruana de por qué se consideró que la Alianza del Pacífico era un espacio necesario para el país. Creemos nosotros que pretender estar en un mundo globalizado de manera única, autónoma y sola, pues terminaría siendo una política errada. Creemos que cuando estamos trabajando en conjunto podemos maximizar los beneficios y podemos corregir además situaciones que en el pasado podamos haber cometido como países en nuestras políticas de negociación comercial. Y si me permiten, acá hay un cuadro que evidencia muy bien, en el caso de la Alianza del Pacífico, pues nos hemos ubicado como el 6º grupo o un gran país. Yo trato inclusive de graficarlo muchas veces como un gran país, que se ubica en el puesto 6 de las exportaciones a nivel mundial. Y esto nos da a entender pues que no es menor. Estamos hablando de 4 países que si los sacásemos del contexto Alianza del Pacífico, probablemente ni siquiera apareceríamos en las barras que están en la presentación. Y entonces, ¿qué entendemos de esto? Esto es como la unión hace la fuerza, veamos cómo nos colocamos, y al entender que estamos unidos empiezan a salir una serie de otras ideas. ¿Por qué no nos promocionamos conjuntamente? ¿Por qué no utilizamos las facilidades logísticas conjuntamente? ¿Por qué no reducimos los costos sabiendo que estamos juntos apuntando al mismo lugar? Y hoy día, a nivel de Alianza del Pacífico, se han tomado decisiones muy interesantes como la promoción comercial conjunta, la utilización de embajadas de manera conjunta, el establecimiento de oficinas comerciales conjuntas, de promoción conjunta, e inclusive a los que somos amantes de la gastronomía, inclusive se han hecho foros de promoción de la gastronomía de la Alianza del Pacífico, han sido exitosísimos. Y uno dice, oye, ¿y por qué si funciona con la gastronomía no va a funcionar en otros aspectos? Lo pongo a manera de ejemplo para ver las grandes potencialidades que empiezan a salir en la Alianza del Pacífico en una serie de aristas que probablemente son inexploradas muchas veces porque nos tratamos usualmente de concentrar en el aspecto comercial.
al trascender el aspecto comercial, uno empieza a entender que hay una serie de espacios interesantes de avance. Se habla del MILA, se habla de la libre movilidad de personas con la eliminación de visas entre los 4 países, que ya es una realidad, se habla de la cooperación educativa, y así sucesivamente han empezado a salir una serie de temas en donde hoy día vemos avances, a pesar de que solamente está vigente el acuerdo marco. Vemos una serie de avances en la práctica que nos dan a entender que la Alianza del Pacífico ha logrado conseguir sus objetivos de manera mucho más rápida que probablemente negociaciones en las cuales inclusive el Perú ha estado involucrado en los años pasados. Para nosotros, como Perú, nos ha sido muy interesante también la participación del sector privado. Es muy raro, por decir, contado con los dedos de las manos, ver oportunidades en donde el sector privado tenga una participación institucionalizada. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, además de las propias negociaciones en donde hemos estado los que algún día fuimos funcionarios públicos, como el grupo de alto nivel, las reuniones ministeriales, las cumbres presidenciales, en donde evidentemente se toman decisiones de importancia, se ha creado un espacio en donde el propio sector privado, a iniciativa de ellos, pidieron la creación de un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Y esto es menester resaltarlo, porque permite entender que el sector privado va a tener una participación activa como ya la viene teniendo. En lo personal, ahora que yo estoy en el sector privado, puedo de alguna manera ya dar algunas experiencias desde el Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, en donde tenemos el objetivo y tenemos evidentemente el encargo y los trabajos relacionados a la integración productiva, dentro de otros trabajos que corresponden al Perú, como son la ventanilla única y como son la facilitación logística del comercio. Hay otros trabajos, voy a avanzar un poco la filmina de los trabajos, asignados a los países de la Alianza del Pacífico que hoy día son miembros. Y estos trabajos provienen y son encargados al Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y en donde nos está apoyando de manera directa el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué señalo que este aspecto o esta arista del sector privado es muy interesante? Porque si comparamos la utilización de los tratados de libre comercio y la presencia del sector privado en los tratados de libre comercio, vamos a ver que es limitadísima, por no decir nula. Usualmente el trabajo, el uso y la implementación de los tratados de libre comercio corresponden única y exclusivamente a los gobiernos de turno. Yo he estado en esa situación, ahora como señalo estoy al otro lado de la moneda, y veo que en la Alianza del Pacífico más bien existe la parte receptora, pero a la vez la parte propositiva desde el sector privado. Y en consecuencia uno encuentra que ejemplos como la integración física, la homologación de normas tributarias, la homologación de normas técnicas, certificados sanitarios, ventanillas únicas, acumulación de origen, competitividad logística y cooperación en educación, que son temas que, vuelvo a decir, y perdóname la insistencia, trascienden lo que usualmente tienen los tratados de libre comercio, se convierten en espacios de continuo trabajo, pero además con la participación directa del sector privado. Esto hace que el proceso sea un proceso retroalimentado constantemente, y por eso el énfasis en que esto no es un TLC, esto no es una negociación que se inició un día y concluyó otro día, esto es un proceso dinámico, abierto, y que va a trascender por ello los gobiernos de turno, y debe ser interiorizado como una política pues de Estado y no de gobierno. Ahora, regreso un poco en el caso del Perú. ¿Por qué para los peruanos fue una situación necesaria para poder lograr además los objetivos que la propia alianza establece? Si visualizamos a la Alianza del Pacífico como un solo bloque, lo ideal y lo natural es que los 4 jugadores por el momento, yo estoy seguro que serán más en un futuro cercano, tengan o al menos busquen llegar a casi las mismas condiciones, tanto en lo comercial, me refiero en el movimiento de personas, capitales, servicios y mercancías, como en los trabajos que se van a hacer a futuro. Y en el caso del Perú, nosotros teníamos una apertura menor. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un tratado vigente con Chile, el AC38, tenemos la Comunidad Andina con Colombia, hace ya más de 40 años, teníamos un tratado, y acá quiero hacer un alto y lo voy a resaltar, un tratado del año 86 con México, que lo habíamos actualizado hace muy poco a nivel de TLC, pero nuevamente con las típicas características del TLC, en donde teníamos una apertura del 82% en comercio en desgravación inmediata y muchas exclusiones.
La ventaja de la Alianza del Pacífico para entender que tiene que ser una plataforma común para todos los miembros que cumplan este estándar era no tener estas exclusiones, era tener un mercado abierto, y esto es pues una de las ventajas que desde el punto de vista peruano nosotros consideramos que hemos logrado como país. Esto no quiere decir que estemos aprovechándonos de algunos de los países, al contrario, hemos logrado más bien que el Perú llegue a un mismo nivel de estándares, tanto en regulación como en apertura comercial, para permitir luego pasar al segundo nivel, que sería esta integración productiva a la que yo hice referencia. Integración productiva que tiene que ser vista en dos aspectos. La primera, y digamos, es natural entender que un tratado o una negociación como la Alianza del Pacífico primero entienda las ventajas entre sus miembros, pero una vez que logramos esta consolidación y el aprovechamiento de estas ventajas, pasamos al nivel internacional de lograr que la alianza se posicione como bloque. Y es ahí en donde, luego del aprovechamiento y utilización de esta negociación comercial que se acaba de concluir, yo creo que la Alianza del Pacífico tiene una gran fortaleza para colocarse internacionalmente en esta integración productiva. Los países que hoy día son parte de la Alianza del Pacífico, y me voy a centrar en un aspecto probablemente para todos los que estamos acá sentados en la mesa de interés, el aspecto de agroexportación, tiene ventajas justamente por la ubicación geográfica de los miembros. Tenemos la capacidad, entendiendo que algunos están en el hemisferio norte y otros en el hemisferio sur, de poder hacer encadenamientos productivos y hacer un supplying continuo de la producción a nivel internacional. Llegar a continentes como el asiático o el europeo, evidentemente encadenando esta producción y diciendo nosotros podemos hacer una venta y ser los proveedores continuos en una serie de aspectos interesantes de agroexportación. Sin embargo, si retiramos el componente, digamos, de ventanas de oportunidad y digamos, los meses de cosecha y de exportación que aplican al sector agroexportador y lo traducimos en un entendimiento en el mercado industrial o manufacturero, podemos también encontrar que se pueden juntar estas sinergias, juntar estas ventajas y estos potenciales que tenemos en los 4 países para también, de alguna manera, lograr un mejor posicionamiento a nivel internacional. El último concepto que quiero recalcar es que la Alianza del Pacífico, a su vez, se convierte en un espacio en donde todos nos motivamos, los países miembros, para mejorar los estándares regulatorios internos. Una parte, digamos, o una cuestión que siempre es interesante es cómo logramos el acuerdo, cómo logramos el tratado, cómo logramos las normas supranacionales o cómo logramos esta regulación marco que aplica la Alianza del Pacífico, pero después cómo hacemos para que esto en cada uno de nuestros países pueda sin duda funcionar de manera correcta. Y al establecer estos estándares internacionales modernos, yo diría la Alianza del Pacífico está incluyendo una serie de aspectos de mejora regulatoria en cosméticos, en farmacéuticos, en manufacturas industriales, que son mejorías interesantes respecto a lo que usualmente teníamos en los tratados de comercio. Nos permite también internamente en hacer los ajustes regulatorios que requiere cada país. Como ejemplo a esto voy a simplemente a referirme a lo que tenía el Perú en el año 2006, cuando recién terminamos nuestra negociación del primer Tratado de Libre Comercio, que era con Estados Unidos. El tratado tenía disposiciones muy nuevas para el Perú, que si bien es cierto eran novedosas, pero a su vez muy buenas, requerían una modificación legislativa interna de regulaciones, de leyes, de lo que nosotros llamamos boletines aduaneros, reglas aduaneras, que solamente se podían hacer si teníamos el nivel previamente acordado a nivel internacional. Yo creo que con la Alianza del Pacífico esto ha trascendido, porque además de incluir... Don Carlos, típicos, 3 minutos. 2 minutos si quiere, embajador, con esto ya termino para no extenderme más. Con la Alianza del Pacífico la valla ha subido. La valla, me refiero, de trabajo interno como país, ha subido porque ahora tenemos que implementar nuevas políticas. Pero es bueno, esto es sano. Los países tienen que ponerse metas nuevas para poder mejorar en sus capacidades de colocación internacional, para mejorar su presencia, porque el comercio exterior es dinámico, el comercio exterior cambia. Lo que antes se trabajaba a nivel de la LALC o de la LADI o de la Comunidad Andina, hoy día debe ser superado. La Comunidad Andina inclusive está en un proceso de readaptación y la Alianza del Pacífico se convierte justamente en esa gran oportunidad para los países. Utilizar a la Alianza como el motor, como el mecanismo que nos permita después internamente hacer los trabajos de viabilización. De nada nos sirve tener a la Alianza del Pacífico muy bien negociada si la adaptación interna y la regulación interna no sigue el mismo camino.
Lo voy a poner simplemente con una metáfora y termino. Esto es como tener la mejor pista de carreras perfectamente afirmada y tener el peor carro para correr, o viceversa, tener el mejor carro para correr y no tener la pista firmada. Tiene que funcionar todo perfectamente en sincronización, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que la alianza nuevamente se convierte en una gran oportunidad para los países, para los gobiernos sin duda, y sobre todo para los estados como política de Estado. Muchísimas gracias.